Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al podcast ADN, un espacio donde a través del pensamiento crítico nos cuestionaremos y reflexionaremos muchos temas relacionados a la alimentación, dietética y nutrición. Mi nombre es Justin Quiroz, así que empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en que nos puedan escuchar y en cualquier parte del país, lo importante es eso, que nos escuchen, que se mantengan entretenidos en este tu podcast ADN. Y para hoy me es muy grato llamar y he tenido también el acercamiento directo con nada más y nada menos que Gabriela Iturralde. Ella es dietista nutricionista y creo que Gabriela se va a presentar muchísimo mejor de lo que yo puedo hacerlo. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast ADN. Hola, Jessin. Bueno, la verdad, súper contenta de estar aquí. Mi hija me decía, ¿es primera vez que vas a hacer un podcast? Y le digo, "Ay, no sé, creo que sí, puede ser". Así que bueno, estoy súper contenta, escucho muchísimos podcasts. La verdad es que creo que desde hace unos 2 o 3 años atrás creo que se ha vuelto así como que mi nuevo vicio, en lugar de escuchar música, que es algo que igual me encanta, voy en el carro escuchando podcast y bueno, aprendiendo un montón. Así que qué gusto y bueno, estar aquí contigo, pues, ¿no? Así que gracias. No, y a mí ya me hace muchísima ilusión entrevistarte a ti, hablar un poco. Yo siempre digo que en el podcast no hago mucho como el papel de nutricionista y dietista, sino como un poco de comunicador, a pesar de que esa no es mi profesión de base, pero es algo que me encanta muchísimo el tema de informar. Y tenerte a ti aquí en este podcast, la verdad que le va a dar muchísima nutrición, sobre todo porque vamos a impartir un poco más de conocimientos. Cuéntanos un poco, Gabriela, ¿quién es Gabriela Iturralde profesionalmente? Coméntanos. A ver, bueno, que no sé, siento que esa pregunta es así como súper profunda en cierto modo, pero bueno, soy nutricionista, como tú lo dices, soy nutricionista desde hace ya algún tiempo, hace 18 años ejerzo la profesión y me encanta, no solamente lo ejerzo como profesión, sino que lo vivo día a día, o sea, estoy convencida sobre que una buena alimentación y una alimentación balanceada, sobre todo, pues puede cambiar la vida de cualquier persona y en general hoy en día pues que sabemos todo esto de alimentación más sostenible y todo, también podemos ayudar un poco al mundo, ¿no? Y al medio ambiente, etcétera. Así que eso, soy nutricionista que me encanta ayudar, o sea, me encanta cuando un paciente va a mi consultorio, lo primero me entrego en corazón, o sea, no estoy pensando en nutrientes, en la mejor dieta, en las calorías, en el sino a ver a esa persona que está enfrente mío como individuo que tiene un montón de otras cosas más allá de querer una dieta nada más. Y trato, siempre me dicen que parezco psicóloga y no nutricionista y creo que a veces me equivoqué de profesión porque me encanta eso, me encanta escuchar las necesidades de esa persona que está frente mío. Así que soy nutricionista, sí, pero más que nada soy alguien que está dispuesta a ayudar a cualquier persona que vaya a mi consultorio. Y ayudarla a Jessing no solamente quiere decir en darle lo que yo puedo bajo mi, digamos, especialidad como nutricionista y como la experiencia que he tenido, sino también en cierto momento reconocer mis límites y decir, bueno, mira, qué chévere que estás aquí, pero sabes que yo en esto no te voy a poder ayudar nutricionalmente hablando, te puedo derivar donde otros nutricionistas. Yo creo que eso también es súper importante en nuestra profesión. Claro, la responsabilidad y la ética, sobre todo con la comunidad, con los pacientes, eso también forma parte de ello, ¿no? Cuando saber nuestras capacidades, decir, ok, hasta aquí yo llego, yo creo que de aquí para allá necesitarás la intervención de otro y de pronto, o quizás poder unir esos conocimientos para que sea mejor el abordaje. Oye, tú eres guayaquileña, eres guayaca, definitivamente, Así es. Gabriela. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué te fuiste a estudiar a la Universidad de San Francisco de Quito? Que por cierto, lo tradicional sería que estudiaras aquí en Guayaquil. ¿Qué pasaba? Cuéntanos. Bueno, a ver, te cuento, y como te dije anteriormente, como para que puedan entender un poco la respuesta, hace 18 años, yo me gradué, 19 van a ser este año, en junio, 19 años de graduada. En el 2002 aproximadamente te graduaste. Exacto. Me gradué de nutricionista, pero yo realmente del colegio me gradué en el 1998. Entonces, suena así como hace muchísimo tiempo, pero no había nutrición en Guayaquil. No Ok, había ok, nutrición en ok. Guayaquil. Entonces, Entonces, ¿cómo te enteraste de eso? De que, ok, tú dijiste, porque la típica es, yo quería estudiar medicina, pero no pude, así que, o no me dieron de pronto las facilidades de entrar a medicina y al final terminé estudiando nutrición. Y en el camino le vas cogiendo ese amor a la nutrición, pero ¿cómo fue en tu caso? bueno, en mi caso siempre me gustó la medicina, amé la medicina, también como tú lo dices, pero realmente tenía a mi papá que me decía,
no, no es profesión para mujeres, vas a ver, si tú quieres ser mamá y quieres tener familia, te vas a tener que dedicar a otra cosa y todo esto, pero realmente yo escuchando mucho a mi papá y la verdad la nutrición me encantaba. En mi casa siempre mi papi y mi mami tenían como cierto sentido de comer saludable, siempre. O sea, en mi casa no es que había un empacado, recuerdo que no nos daban embutidos, calcula hace tanto tiempo atrás, no nos daban salsa de tomate, o sea, como que ciertas cosas que mis papás decían, no, eso no es sano. Entonces siempre tuvimos el tema de la nutrición en mente y unas vacaciones estábamos en Quito y de repente llegó una volante de la San Francisco de Quito y entonces mi papi dijo, vamos a ver, pues vamos a ver qué tal la San Francisco de Quito. Yo para ese entonces estaba amarrada, era enamorada de mi actual esposo, porque tengo muchos años también con mi esposo, y no me quería ir a ningún lado. O sea, yo quería estar con mi enamorado, entonces no me quería ir lejos tampoco, porque esa era otra posibilidad. Así que bueno, dije, será la San Francisco, que es más cerca. O sea, tú ya eras novia de Martín, ¿verdad? Sí, novia de Martín desde el 95. Desde el 95, wow, medio un tiempo. Así Entonces, es, de esa forma fue que, bueno, te ya la planteaste carrera. de cambiarte de ciudad, Así de es. saber qué tal iba a ver esto, de cómo iba a repercutir el tema de la nutrición desde esa época ya. Entonces, eso fue un verdadero desafío para ti, ¿no? Mira, realmente lo que me encantó de la San Francisco es que en esa época, porque tú sabes que el pensum va cambiando constantemente de nutrición, en esa época el pensum de nutrición tenía 2 años de medicina, o sea, yo comenzaba con todos los que iban a estudiar medicina. Entonces, para mí era fantástico porque yo podía tener como que esa dosis de lo que estudiaban los médicos. Y realmente me pasó algo que en una de las prácticas que tenía, pues llegó a la clínica San Francisco en la emergencia un señor que se le había cortado el brazo, era en Cumbaya esto, y yo, macha, yo quiero ver y quiero entrar y se me bajó la presión y le dije, me tengo que ir al baño. Y no podía, no podía ver todo esto. Yo dije, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a estudiar medicina si no puedo esto de aquí? Entonces como que empecé mucho más a cogerle amor al tema de la nutrición y dije, bueno, me voy a ir por este lado y la verdad es que la nutrición me enamoró desde el día uno, me encantó. Qué linda anécdota que también que nos acabas de contar, de comentar también. Eso forma parte de tu proceso de empezar a entender qué es lo que tú querías en realidad, ¿no? De tener la película más clara. Tu personalidad, Gabriela, la fuiste desarrollando, evidentemente, conforme ibas teniendo todas estas exposiciones, estas nuevas experiencias. ¿Cómo es tu personalidad actualmente en este 2021? Se combina un poco con el tema de redes sociales, porque claro, antes no existía el tema de redes sociales. Para tú difundir que tú eres nutricionista, supongo que has de haber tenido que tocar puertas, ir con médicos, etcétera. ¿Ha tenido algún tipo de cambio esto? ¿Tú tal cual como te muestras en redes sociales, eres en vida real o hay diferencias? A ver, te diría que siempre fui una persona un poco más, soy un poco tímida dentro de lo que puedo hablar y cuando hablo en podcast nadie me calla. Yo digo que quizás son los nervios que no me dejan parar de hablar, pero la verdad sí soy súper tímida. Levantar la mano, por ejemplo, en una universidad llena de quiteños y como gran mona, todavía hasta el día de hoy mis compañeros me dicen espasmo cuando yo decía alguna cosa. O sea, de verdad me daba taquicardia levantar la mano. O sea, siempre he sido súper tímida. Y sí, como tú dices, pues tocaba tocar puertas. Yo no vengo de familia de médicos ni de nutricionistas, entonces tratar de salir adelante de esa manera fue complicado. Creo que el crecimiento profesional fue mucho más lento el mío del que hoy puedan tener un montón de nutricionistas, porque obviamente tienes tú ya tu plataforma que te promocionas. Sin embargo, te podría decir que me cuesta un montón todavía el tema de las redes sociales. O sea, prefiero subir la fotito de mi familia por ahí cocinando un poco en mi casa, porque como te decía, vivo la nutrición igual, mis hijos comen súper sano, pero me cuesta mucho promocionarme como nutricionista. Así soy en la vida real. Si alguien al lado me dice, ay, qué bestia, yo estoy buscando una nutricionista y no me conoce, creo que no soy capaz de decirle, oye, ¿quieres ir a mi consultorio? O sea, soy muy así y creo que lo he mantenido, sin embargo, obviamente, pues a uno le toca madurar y sacudirse y no queda otra, ¿no? Pero sí, todas estas exposiciones de redes sociales, en su momento de televisión, hice bastante tiempo televisión en cuanto a tema de nutrición, ¿no? Que me han ayudado como a aflojarme un poco, pero te digo, sigo
cada momento de presentarme, de hablar, me sigue dando muchísimos nervios igual. Claro, hemos visto que también has participado en programas como En Contacto, por ejemplo. También estabas incluida o formaste parte de pronto de una programación con Gabriela Díaz y Carlos Luis, ¿verdad? Y actualmente, en la actualidad, a Gabriela Iturralde, si le preguntamos a ella a qué se dedica, ¿qué es lo que generalmente tú puedes responder? ¿A qué te dedicas, Gabriela Iturralde? A ver, yo te diría que soy todóloga, porque si bien es cierto, trabajo y mi profesión es algo que me llena completamente, soy mamá y hoy en día yo creo que mis hijos me necesitan bastantísimo. Tengo hija de 12 años, de 8 años y otro de 4 años. Y como sabes, pues ahora en la pandemia las mamás tuvimos que ser profesoras también. Entonces, la prioridad para mí siempre va a ser mi familia. Siempre, siempre, mis hijos y mi familia, pero sin dejar, si bien es cierto, con el tiempo yo he venido dedicándole menos horas al trabajo de lo que antes le dedicaba, no dejo mi trabajo por nada, me encanta, o sea, es algo como te decía que me llena y escaparme un rato de ese rol de madre, esposa y profesora hoy en día, hacer nuevamente nutricionista, me encanta, es algo que definitivamente, sí, por eso te diría, no me defino como solo profesional o como solo mamá o como solo dedicada a la casa y esposa, creo que trato de darle poco a poco y amo también el deporte, entonces también le dedico bastante tiempo al deporte, ahorita estoy en pausa, irónicamente por una anemia, no causada obviamente por alimentación, pero estoy en pausa, pero es algo que me encanta y le dedico bastante tiempo también al tema del atletismo. Me encantan los fondos y las carreras a larga Bueno, resistencia, ¿no? totalmente. Igual somos seres humanos y no estamos exentos a cara a cualquier tipo de enfermedad o patología. Oye, actualmente has formado un equipo de nutrición, GI Nutrición, con 2 dietistas nutricionistas más. Una de ellas, Verónica Martínez, Vivanco iba a decir, sorry. Siempre me confundo con Verónica Vivanco, que somos amigos, los tres, Claro. pues, estuvimos en los mismos asientos en la Universidad Católica. Con Verónica Martínez, que ya la tuvimos en el podcast pasado, y también con Yara, ¿verdad? Sí. ¿Cómo así decidiste organizar y ya crear definitivamente ese grupo de nutricionistas GI Nutrición? ¿Cómo nació Bueno, todo eso? justamente por lo que te comentaba, por esta falta de tiempo mío a dedicarle a mi trabajo, eh, por mis hijos. Mi segundo hijo fue prematuro y tuve que dedicarme 3 meses a él. Y ya desde ahí yo empecé como a contratar una nutricionista para que me ayude, ¿A qué, a ¿ya? Juan Martín o Santiago? Juan Martín fue el segundo prematuro. Ok. Entonces yo trabajaba desde mi casa. Tenía una nutricionista que había capacitado, ella iba, atendía, pero yo les daba la seguridad a mis pacientes que yo era la que hacía los menús o el plan de alimentación. Pero con el tiempo fui dándole también, empoderando a esta nutricionista que estaba, que no es ninguna de las dos que está en el momento, porque ella ya tuvo su hijo y se dedicó a ser mamá 100%. Pero bueno, en todo caso, con esta idea yo dije, bueno, la idea es diversificarme y que obviamente no puedo yo sola atender a todos los pacientes que quizá me quieran buscar por falta de tiempo y también como conversábamos por esta limitación. Por ejemplo, Yara se enfoca mucho más en el tema clínico, ella trabaja en el IES en las mañanas, entonces tiene mucho más experiencia con ese tema. Igual Berito también tiene sus especialidades, le encanta trabajar con jóvenes de desórdenes de alimentación, con el tema de la microbiota y las intolerancias. Entonces, crear este centro es también darles esta oportunidad a nuevas nutricionistas. Yo siempre, Justin, les digo a todas las que entran, ¿cuánto hubiera querido yo que haya alguien que me apadrine, por así decir, Y tener la misma explique plataforma, ¿no? y cómo arrancar, porque para mí fue durísimo, o sea, había semanas en las que yo no tenía ni un solo paciente y yo decía, Chuso, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque cuando tú sabes muy bien, cuando sales de la universidad, no es que te dan todas las herramientas para montar tu consultorio y la ficha y cómo atender, entonces yo decía, qué chévere y me encanta poder transmitirles, a veces hablo hasta de más con la gente y me dicen, pero guárdate ciertos secretos. Le digo, no, porque la idea es que cada uno tiene su personalidad y su empatía y su manera de atender. Eso es único de cada profesional, pero realmente me encanta eso, o sea, poder darles esa plataforma a nutricionistas en las que obviamente confío y que sé que tienen, o sea, un mega potencial y que tienen un currículum fantástico
para que puedan atender a pacientes míos que necesitan pues de otro tipo de nutrición, por así decir, ¿no? Por Eso, tiempo y por eso. Así que me encanta. eso es lo interesante, Gabriela, que de tu parte hay esas ganas como que sigan creciendo ellas, que no hay una forma de ver como que, ok, ellos me van a opacar a mí, se van a agarrar la mayor cantidad de pacientes y yo voy a quedar en la nada, en el olvido de pronto. Entonces, eso es muy bueno porque ayudas también a que estas profesionales crezcan, ¿verdad? Salgan un poco, afloren y demuestren de lo que ellos son y de la que están hechos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante también. Y no solo eso, pues también yo me nutro de ellas, porque ellas son jóvenes, entonces ellas también están ahí. O sea, con Berito tengo 13 años de diferencia. Es hartísimo. Entonces, Claro, obviamente claro. también el tener gente joven como parte del equipo, bueno, lo refresca en todo sentido. Así que para mí es maravilloso tenerlas a ellas. Pues totalmente. Oye, cuando digo Ivana, Juan Martín y Santiago, ¿qué significan para ti ellos? Son mi vida. Son mi vida, o sea, me muevo por ellos, son mi motor, son mi debilidad, son todo, o Se ha sea, podido notar en tu sonrisa cuando te dije los nombres de ellos, sí, sí, ¿eh? sí, son mi vida, pero como te digo, o sea, me sacan canas verdes, me sacan sonrisas y me sacan todo, o sea, están ahí. Y son mis pacientes más difíciles, digo yo, por más de que ellos comen de todo, pero son los que realmente, una cosa es la teoría, cuando uno va y le dice a la mamá, pero dígale a su hijo y no se levanta hasta la mesa, no, no, o sea, tener a un hijo y ya realmente experimentarlo es Claro. otra cosa. Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que son mi mejor carta de presentación en cuanto a tema de alimentación. He logrado en el caso de los tres, cada uno con sus gustos, ojo, pero en el caso de los tres, que prueben alimentos, que se atrevan a probar diferentes alimentos, diferentes comidas de diferentes culturas, que prueben. Para mí eso es lo más importante, que prueben y ellos poco a poco ya sabiendo y con el conocimiento obviamente de una nutrición sepan qué es lo mejor para ellos. Genial, totalmente. He dicho que a Gabriela se le vio reflejada cuando nombré a sus hijos, a sus tres hijos, la sonrisa oreja a oreja, porque estamos haciendo este enlace vía Zoom, de forma virtual. Evidentemente, me gustaría estar en el mismo espacio físico contigo y disfrutar de todo el ambiente y seguir conversando. Oye, Gabriela, entremos ya un poco más en contexto y en materia, y que el tema del día de hoy es acerca de la pirámide alimentaria, de las guías alimentarias, ¿verdad? Este tema de la pirámide fue muy controversial a partir del año 2000, yo recuerdo 2013 o 2014, que empezaron más nutricionistas como que a cuestionar este tipo de cosas, sobre todo gente viniendo de Europa, de España específicamente, a cuestionar el tema de la pirámide alimentaria. Tú de pronto en tu tiempo de experiencia recurriste hacia las pirámides. ¿Cuál es tu punto de vista con la pirámide alimentaria? ¿Aún la sigues teniendo como que como ejemplo para tus pacientes o ya no? Sabes que bueno, mira, yo realmente, como te decía, yo me gradué del colegio en el 1998. Entonces, mis primeras clases de nutrición fueron con la pirámide que tenía porciones todavía, es decir, con la que la base eran los cereales y tenías que comer de 6 a 11 porciones de carbohidratos y no había diferencia, no importaba si era pan blanco, pan procesado, pan de chocolate, lo que sea. Eh, y eso lo utilicé mucho. Obviamente ya me gradué con la nueva, digamos, con la nueva pirámide que fue un poquito como ya sin tantas porciones, algo Como que de actualizadas, ¿no? exacto, porque después cambió un poco en el 2005 recién, hicieron esta pirámide más bien vertical, la otra era horizontal, ¿no? Hicieron esta vertical que realmente no tuvo mucha acogida y la Claro. cambiaron muy rápido. Del 2005 la cambiaron al 2011 por el plato. Michelle Obama hace que cambien obviamente el plato de alimentación, poniendo a la leche como parte de los líquidos y todo. Yo te diría que al comienzo, parte de mis guías eran la alimentación, pero yo les decía, de 6 a 11 obviamente era personalizado. El paciente tenía que saber que no era de 6 a 11 porciones y obviamente había la explicación de que tenían que ser integrales y que con moderación, pero ese tema de moderación para mí siempre era no vamos a decir moderación, porque moderación para mí no es lo mismo que moderación para ti. Entonces, teníamos que dejar ya preestablecido con los pacientes qué significaba moderación para ellos para ver si era algo que yo consideraba que estaba dentro de lo que obviamente íbamos a querer conseguir Oye, para nuestro y esas caso. reacciones que tú tenías, que son muy interesantes en aquella época, ¿no te generaban ninguna inconformidad con tus pacientes o lo aceptaban, lo tomaban súper bien a ellos? Sabes que te diría que en un comienzo
súper bien. De hecho, mis planes de alimentación se basaban mucho no en la pirámide, pero sí en la lista de intercambios, ¿ya? Que era obviamente pues con porciones y todo. Pero mucha gente, poco a poco, con el tiempo, también por el medio, ¿no? Había centros, no de nutrición, pero sí de estética, que lo que daban era ya una dieta impresa con la que le decían que tenía que comer. Entonces mis pacientes sí me reclamaban y me decían, ya, ok, yo sé cuáles son las guías de alimentaciones, yo sé cuáles son las porciones que tengo que comer, pero ¿y qué hago mañana en la comida? Entonces me tocó ir modificando y ya no solamente darles pues la porción y con un ejemplo de menú, sino también darles este menú, obviamente basado en las directrices que ya han ido cambiando, como tú bien sabes, que la gente lo acepta mucho más. Pero siempre les digo, mi idea es ir dándoles un menú para que sea más fácil, pero eventualmente son ustedes quienes tienen que empoderarse de elegir los alimentos por sí solos, porque yo no voy a estar al lado todo el tiempo y la idea justamente de esto es que ustedes aprendan, porque como nutricionistas, Jessen, tú sabes que no somos simplemente escribimos una receta y chao, te fuiste. Nosotros queremos que el paciente aprenda mucho de nutrición para que eventualmente ellos puedan manejarlo en su casa y sean como digamos, puedan repartir esa Claro, salud a los demás. de forma independiente, ¿no? Que sean un poco más autónomos, que eso es lo que se busca también, el tema de la herencia, etcétera, ese tipo de cosas. Desde el año 85 aproximadamente, ¿no? Data de que se empezaron a crear las nuevas directrices, ¿no? Y no dada por un nutricionista en Estados Unidos, sino por un senador que comentaba un poco sobre el tema que se preocupaba, o bueno, se preocupó en ese momento y dijo, ok, tenemos que empezar a tener directrices para empezar a comer mejor. Y no solamente para comer mejor, sino que también se vean beneficiadas cierta parte de la industria alimentaria, que también formó o metió mano ahí para poder crear el tema de la pirámide alimentaria, donde estaban incluidos, por ejemplo, embutidos y vino. ¿Qué hay de aquel mito tan famoso del vino, que si el vino es bueno para la salud o no? ¿Tú crees que vino Bueno, de ahí o de dónde crees que empezó todo por eso? supuesto, mira, yo justamente me tocaba cuando yo daba clases en un inicio para poder sostener mi consultorio, que como te digo, no era del todo lo ¿Das mejor. clases en la escuela de los chefs, tal vez? Daba clases en la escuela de los chefs, exacto. Ya, Y te he ahí investigado conversaba, bien, te he investigado así, bien. así es, he hecho el deber. Pero realmente me tocaba conversar justamente sobre eso porque los mitos en esa época y comer naranja en ayuno quema la grasa y todo este tipo de cosas, de las cuales obviamente en la universidad sí nos decían ciertos mitos y era justamente cómo el poder de la industria hace que se hagan ciertos estudios que terminen con un resultado favorable para esa industria. Naranjera, por ejemplo, en el caso de espinaca con Popeye, que veo que tú lo pusiste la otra vez con el tema de la espinaca, el hierro y la proteína. Sí, lo puse, lo Eh, puse. y realmente sí hay ese empuje siempre atrás y llega un punto, y te voy a decir, en estos años, por el 2000, entre el 2007 y 2012, para mí, justo cuando tú dices que hubo tanto tema de España, que la controversia con las pirámides, en las que yo sí me puse a pensar y yo decía, ¿será que lo que yo estoy estudiando es realmente lo que es? ¿O estoy empujada por alguien que está pagando atrás y lo que yo estoy diciendo a mis pacientes no es una realidad? O sea, sí me lo cuestioné muchas veces, porque cuando iba a estos congresos, quienes auspiciaban los congresos eran los cereales, los grandes cereales, las colas, digamos, las bebidas gaseosas, y entonces, si tú te metías a una charla auspiciada por ellas, por ahí te metían que de vez en cuando no habría problema. Entonces, yo sí creo que tiene mucho que ver y uno tiene que, yo sé que tú eres un súper estudioso y que te Así encanta dicen, así leer dicen, así estudios, dicen. sí, que te encanta leer estudios y todo, y sin duda hay que cuestionar mucho. Yo creo que hay que cuestionar bastante sobre O- todo este tema, ¿no? No quedarse satisfecho y decir, bueno, llegaron las nuevas guías y esto es lo que vamos a decir, sino a ver, vamos a ver de dónde viene ese estudio, vamos a ver quién está pagando, para ver qué tanta confiabilidad tiene todo esto, ¿no? Pero definitivamente si el vino, todo el mundo quiere que siga el tema del vino, el vino y una copita diaria que hace bien, pero definitivamente pues sabemos que el alcohol mientras menos mejor, aunque nos guste tomar de vez en cuando Pues alguna cervecita. ahí está la recomendación de Gabriela.
¿no? Mientras menos mejor, que eso debería ser la recomendación de todos, pero vemos y nos encontramos que profesionales de la salud, cardiólogos, etcétera, o asociaciones a veces respaldan este tipo de cosas que son inverosímiles. O sea, la verdad es que no necesitan por qué ser avalados, ser respaldados si al final del día las personas igual lo van a hacer, ¿no? Así. Entonces, eso da igual. Oye, Gabriela, ya para el 2010, 2011, tú lo especificaste muy bien, Michelle Obama sacó el tema de My Plate con la Universidad de Harvard, ¿verdad? Y ya para el 2018, Ecuador obtiene sus primeras GABAs o sus primeras guías alimentarias. Por fin salimos bajo el yugo de que queremos parecernos a Norteamérica y todo lo hacemos a partir de Norteamérica, ¿verdad? Y ya con las GABAs creo que ha sido un pequeño respiro para nosotros, o para nosotras las nutricionistas, ¿no? ¿Cómo tú ves esas guías? ¿Ya las has revisado, las has un poco explorado? ¿Cuál es tu punto de vista de aquello? A ver, como justamente lo que tú dices, yo siempre cuando daba las clases nuevamente yo decía, nosotros no tenemos una pirámide, nosotros importamos una pirámide. Importamos una pirámide que no siempre se ajusta a nuestra realidad, a nuestra cultura sobre todo. Entonces, el poder tener esta pirámide que incluya ciertas cosas de nuestra cultura en cuanto a la alimentación me parece bastante bueno, ¿ya? Obviamente nosotros tenemos un tipo de carbohidratos, por ponerte un ejemplo, que no lo tienen en Norteamérica. Claro, en Nuestro otros países, consumo, ¿no? así es, nuestro consumo de carnes, de lácteos tampoco es el mismo que está en Norteamérica. Entonces, te diría que si bien es cierto, no lo utilizo como parte de mostrarle a mi paciente para enseñarle, realmente ya hace algún tiempo no le muestro ninguna como imagen, ni tanto el plato, aunque tengo un plato en el consultorio en la que voy armando el plato con ese mismo paciente, pero no es que le doy como esta imagen que antes sí lo hacía, ojo, antes lo hacía y les decía, bueno, mira, esta es más o menos la recomendación general, yo te recomiendo tal cosa. Hoy en día me dedico simplemente a esa persona que está enfrente mío porque sé que cualquier tipo de recomendación general puede no ser ajustada a la realidad del paciente que esté enfrente mío. Y eso es lo que un poco con tema de redes sociales, con tema de imágenes, me frena también, te cuento, el mostrar ciertas cosas en redes sociales, porque yo no sé cuál va a ser la respuesta del que está enfrente mío. No hay una discusión en la que yo le pueda decir, no, pero sí, sabes que esto es así. Y llega a muchos, mi hija de 12 años, por ejemplo, ella no tiene celular todavía, pero sus compañeros sí. Y si yo muestro algo, por ponerte un ejemplo, el azúcar mata o el azúcar es lo peor del mundo, puedo estar también detonando un miedo que no quiero generar en jóvenes. Entonces, te diría que por más de que me gusta mucho haber salido y que nosotros mismos como ecuatorianos podamos sacar nuevas directrices, podamos estudiar mucho el tema de nutrición, no es algo que yo lo muestro así como, ok, estas son las nuevas directrices, sino que me fijo muchísimo en cada individuo, ¿no? O sea, Para el ser tema de, de la personalización, ¿no? así es, personalizar, personalizar, personalizar. Hasta el día de hoy, como te comentaba, los menús yo los hago el fin de semana, no es un programita en el que yo meto y sale al azar, no, yo me dedico, ok, en base a los resultados que queremos, en base a sus gustos, en base a sus hábitos, en base a sus necesidades, obviamente, armo este plan de alimentación, que muchas veces incluye cosas que no son lo más saludable posible, pero que quizás sí son sostenibles para el paciente que está enfrente, ¿no? Oye, muy interesante eso, lo que acabas de comentar, el tema de la personalización también. Y ya para ir finalizando, Gabriela, ya que sé que te tienes que un poco ir, estamos ajustados con el tiempo. Es muy importante, se están quedando muchas preguntas ahí, se me están quedando, pero no importa, creo que podemos hacer una segunda edición de esto, que está muy Feliz. interesante la conversación, la verdad. Para ya ir finalizando en este aspecto, el tema de las guías y alimentarias, sobre todo eso, lo que tú dices es cierto, el tema de las redes sociales. ¿Cómo tú ves ahora a las personas que salen en redes sociales a divulgar sobre nutrición y alimentación? Y ya tus casi 14.000 seguidores que tienes en Instagram, que lo estuve revisando ahí, ¿cómo ha sido ese desempeño, esa labor? ¿Cómo tú ves? ¿Tú crees que le ha ayudado esta era virtual a las personas a poder llegar, a poder acercarse más a hacer una alimentación saludable o tú crees que están habiendo problemas en eso por parte también de nosotros como nutricionistas? Bueno, mira, qué interesante tu pregunta. Y como te decía, realmente a mí a veces me da un poco de recelo mostrar esta parte de nutrición porque sí creo que en cierto modo hay
un exceso de información. Si bien es cierto, antes había en mi época, ignorancia por completo en cuanto a tema de información nutricional, hoy en día hay un exceso de información y muchas veces recibes a un paciente completamente confundido en que no sabe qué ritmo, qué rumbo, perdón, tomar en cuanto a tema de qué es una alimentación saludable. Muchas personas creen que una alimentación saludable quiere decir no comer ni un solo carbohidrato. Muchas personas quieren decir que piensan que una alimentación saludable es solo comer vegetales. Entonces, te diría que sí es verdad que hemos llegado a muchas personas, pero creo que como nutricionistas debemos, por un lado, el trabajo que tú haces siempre que me encanta, que pones los estudios, porque cada persona puede darse el tiempo de leer y juzgar por uno mismo. A ver, ok, chévere, esto lo dice un estudio respaldado, pero no es simplemente a mí me funcionó, yo hice. Entonces, por eso te digo, a mí me angustia a veces un poco el tema de redes sociales, porque a veces veo ciertos posts que digo, chuzo, me pareció demasiado tajante. Ojalá no lo vea cierta persona porque le puede generar una explosión en su cerebro y decir, chuzo, no puedo comerlo nunca en mi vida. Pero todavía siento que sí hay desinformación en personas, por ejemplo, de 60 años, que siguen pensando que el vinito, como decías, está bien tomarse el vino todos los días, o que quieren que les mandes el vino todos los días, porque acuérdense que tiene antioxidantes. O de algo me de morir también. O de algo me de morir, y entonces, ¿para qué lo voy a hacer? O que realmente la alimentación no tiene ningún impacto en cuanto a tema de salud. Mucha gente lo sigue pensando todavía. Entonces, te diría que simplemente como nutricionistas, el llamado es a tener esa responsabilidad de saber que no conocemos a nuestros, en mi caso, 14,000 seguidores, no los conozco, o sea, con suerte conozco a, ¿será? 20, 25, A 100, 30 por ahí, así más o menos, o ¿no? sea, exacto, o sea, yo no conozco a esa gente a quien me estoy dirigiendo, no sé demasiados rangos de edades, entonces siempre tener esa como responsabilidad de pensar en qué puede pensar el que está ahí y no ser tan tajantes en cuanto a sí o no. Si bien es cierto, muchos estudios muestran algunas cosas que uno sabe que definitivamente pues no hay que hacerlo y otras cosas que es mejor consumirlos. Sí es importante también, y siempre lo digo, el balance. No existe la perfección en la alimentación. Está en papel, sí, tú puedes tener una dieta perfecta, pero no es una dieta que pueda ser llevada y sostenible a largo plazo o para una cultura. Acuérdate que la alimentación no es solamente nutrientes, información, calorías. La alimentación también es disfrute, compañía, estar con los demás, y para mí esa parte es la Es que a esencial, veces se ¿no? nos olvida. Así es, y a veces se nos olvida a los nutricionistas en redes sociales queriendo poner como muy perfecta esta alimentación, la cual no siempre es tan perfecta, ¿no? Claro, de eso se trata un poco la alimentación, explorar ese tipo de cosas que van más allá de simplemente comer, sino que de acercarse, de apegarse un poco, lo que implica tener un contexto familiar también, la sociabilización, todo eso, ¿no? La cultura alimentaria, que eso es Así es. interesantísimo. Oye, Gabriela, ha sido muy grato conversar contigo, insisto, se me han quedado algunas preguntas ahí, como por ejemplo, ¿qué opinas del ayuno intermitente? Si están dentro de las guías o no. Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas lo vamos a dejar para una segunda parte. Aquí Ok, te comprometo ahora mismo aquí en este escenario hacerle increíble. una segunda parte de esto, porque se nos han quedado varias preguntas también que me han hecho por Instagram para ti. Entonces, nada, eso. La verdad, agradecerte una vez más. Siempre yo voy a estar a las órdenes ahí contigo también. Haces una gran labor por redes sociales también a nivel personalizado con tus pacientes. Lo sé también por Verónica, porque Verónica conversa conmigo de eso. Así que nada, les has dado un match, un plus también a ellas. Y nada, siempre deseándote éxito, Gabriela, en todo lo que tú hagas. Bueno, gracias por tus lindas palabras. La verdad es que es una profesión maravillosa, y a todos los nutricionistas mucho más jóvenes que yo, realmente tienen el mundo para comerse. O sea, es una maravilla, y esto de aquí recién empieza. La nutrición, por más de que yo tengo 18 años, es una ciencia nueva, sigue siendo todavía una ciencia nueva, y hay que seguir explorando y estar ahí siempre, siempre, todo el tiempo. Te digo, yo me he graduado hace 18 años cuando recomendaba cosas que hoy en día digo, oh no, oh no, ¿cómo así recomendaba? O sea, si yo me pongo a ver
algunos planes de alimentación y te digo, no porque el paciente me lo pedía, sino recomendado por la nutricionista que estaba detrás. Entonces, definitivamente hay que estar siempre estudiando muchísimo, pero también no olvidarse que no es ni blanco ni negro, sino que tenemos que pensar mucho en esa persona que está frente a nosotros y tratar de hacer que esa alimentación sea lo más llevadera y sostenible, ¿no? Totalmente, hay una escala de grises en medio de esos dos polos que tú dijiste, ni negro ni blanco, ¿no? Así Y es. nada, con ustedes, hablamos ya con Gabriel Iturralde, así que cualquier cosa, cualquier pregunta o duda que tengan, lo dejan ahí en la parte de los comentarios y estaremos discerniéndola para un próximo evento. Gabriela, nos despedimos entonces. Sí, Chao. muchísimas gracias. Encantado para seguir para el próximo podcast.